Aquí están, una amenaza que acecha en el suelo. También están presentes aquí, en los campos, y han dejado huellas visibles. Y pueden ocultarse incluso aquí. ¿Una amenaza para nuestras vidas entre flores aparentemente inofensivas? Estos bulbos de flores podrían ser peligrosos. A través de ellos se originarían hongos patógenos que han causado la muerte de personas. Se trata de hongos invasivos. Invasivos porque pueden ingresar a nuestro cuerpo y matarnos. Invasivos también porque se propagan por todo el mundo. La amenaza que representan va en aumento, ya que nuestros medicamentos fallan cada vez más ante ellos. Incluso en la agricultura. ¿Qué está pasando? Aquí en el Hospital Universitario de Colonia, descubro qué significa contraer una infección fúngica invasiva. Doğan Skichuak se ha infectado con hongos invasivos. Estos crecen en su cabeza. Desde hace meses recibe infusiones para detener el crecimiento de los hongos. Además de la infección en su cabeza, los efectos secundarios de los medicamentos fuertes afectan su hígado y riñones y lo dejan agotado. Luchamos juntos. Llevamos meses luchando juntos. Desde hace 9 meses mi vida gira solo en torno a él y a su enfermedad. Al principio no detectaron la infección y después se subestimó. Tiempo suficiente para que el hongo se expandiera desde los senos paranasales hacia el interior del cráneo. Doğan Skichuak explica qué se siente al tener un hongo en la cabeza. Dolores de cabeza muy fuertes con picazón. Pica por todas partes, en los ojos, en la nariz. Sevgi buscó especialistas para su marido por todas partes. En otra clínica ya no podían ayudarlo. El hongo seguía expandiéndose. Ahora están en Colonia, donde los médicos lo tratan con fármacos hasta poner a prueba el límite de su resistencia con tal de salvarlo. Este tratamiento parece por fin estar dando resultados. Después de 3 semanas, hoy nos dijeron que los valores sanguíneos están bien. Eso significa que vamos por buen camino. Pero las infecciones fúngicas invasivas son extremadamente persistentes. Oliver Cornili es uno de los principales expertos en infecciones fúngicas invasivas de Alemania. Cada día trata casos muy diversos. Me muestra lo difícil que puede ser tratar estas infecciones. En la radiografía se ve cómo el hongo ha avanzado desde los senos paranasales hacia el interior de la cabeza. Del otro lado de los senos paranasales está el cerebro. Si el hongo atraviesa el hueso, crece directamente hacia el cerebro. ¿Significa que el hongo está a punto de llegar al cerebro? Sí, está a punto de pasar al cerebro, y esto es lo que hay que impedir. Por eso el tratamiento es tan agresivo. Preferimos dañar el riñón o el hígado antes que el cerebro. El riñón y el hígado pueden recuperarse. El cerebro no podrá recuperarse si el hongo crece en él. Doğan Skichuak no es un caso aislado. La infección fúngica y el tratamiento afectan profundamente la vida de los pacientes. Esto representa infusiones diarias, dolor, fatiga, dificultad para respirar y lesiones en los órganos. Primero respire normalmente. Muchos afectados llegan demasiado tarde porque la infección no se detectó a tiempo. Presentan los casos más graves quienes tienen el sistema inmunológico debilitado por otras enfermedades.
Es como si le abrieran la puerta al hongo. Tumores, trasplantes, tratamientos con corticoides. También están en alto riesgo quienes tienen diabetes mal controlada. Los hongos aprovechan cualquier debilidad del sistema inmunológico para expandirse. Incluso algunos tipos de moho pueden ser mortales. Como aquí, también crecen dentro del cuerpo. Se los puede encontrar en cualquier lugar donde hay sustancias orgánicas en descomposición, por ejemplo, en el compost o en el bosque. Las pequeñas cabezuelas en los extremos de los filamentos están llenas de esporas. Cuando se rompen, liberan miles de esporas. Una vez que flotan en el aire, pueden entrar a nuestro cuerpo por distintas vías. A través de heridas abiertas, llegan al torrente sanguíneo. Al inhalarlas, se alojan en los senos paranasales y desde allí invaden los tejidos. Muy a menudo llegan hasta los pulmones. Si el sistema inmunológico no las detiene, causan síntomas similares al asma o a una neumonía. Si el crecimiento no se detiene, el hongo alcanza los vasos sanguíneos a través de los alvéolos pulmonares. Luego, puede propagarse con rapidez por todo el organismo. Si logra adherirse a la pared de un vaso, el micelio crece hacia los órganos, obstruye los vasos y, por último, los destruye. Lo más grave, donde se interrumpe la irrigación sanguínea, ya no pueden llegar los medicamentos. Cada año mueren por infecciones fúngicas al menos 2.5 millones de personas. Pero, ¿qué clase de seres son los hongos? No son animales ni plantas, y sin embargo están en todas partes. Existen al menos 2 millones de especies. Aunque algunos amenazan nuestra salud, sin ellos la vida no sería posible, ya que descomponen todo lo muerto en sus componentes básicos, permitiendo que surja nueva vida. Sin ellos, aquí habría montañas de madera y hojas muertas. La descomposición de materia es una de sus funciones más importantes, aunque en nuestro cuerpo puede ser letal. Durante mucho tiempo se creyó que los hongos solo eran peligrosos para las personas con el sistema inmunológico debilitado, pero los hongos no respetan nuestras reglas. Isla de Vancouver, frente a la costa de Canadá. Cada año, miles de personas vienen aquí a disfrutar de su naturaleza. Pero en este entorno idílico, a principios de la década del 2000, comenzaron una serie de misteriosos casos de enfermedad. Al principio solo se enfermaban los animales, perros, gatos y fauna silvestre. Luego comenzaron a aparecer casos de enfermedades inexplicables en humanos. Las personas se enfermaban gravemente, algunas morían. Queríamos descubrir la causa lo más rápido posible para poder entender por qué algunos se contagiaban y otros no. El Dr. Murray Fife formaba parte de un equipo de médicos e investigadores que buscaba la fuente del brote. Descubrimos que la mayoría de los infectados tenían un sistema inmunológico completamente funcional, que no estaba debilitado ni por la enfermedad ni por medicamentos. Eso nos preocupó porque no esperábamos ese resultado. Como en el caso de Ken James, amante de la naturaleza y muy activo, no había cumplido los 50 y tenía un excelente estado físico, hasta que comenzó a sentir síntomas extraños. Dolor de cabeza constante, día y noche, sudores nocturnos. A veces tenía que cambiar las sábanas 2 veces por noche porque sudaba muchísimo. Tenía fatiga extrema y una tos seca persistente. Su médico lo examinó y en las radiografías aparecieron 2 sombras borrosas en los pulmones.
Ken temía que pudiera tratarse de cáncer. Pero el diagnóstico fue otro totalmente distinto. La biopsia reveló que se trataba de una infección por Cryptococcus gatii, un hongo que normalmente no afecta a personas sanas. Algunas personas desarrollaron una infección pulmonar y desde los pulmones el hongo puede propagarse a otros tejidos, incluso al cerebro o a las meninges. Pero, ¿cómo se infectaron tantas personas con Cryptococcus gatii? ¿Dónde estaba la fuente del peligro? Por toda la isla, Murray Fife y su equipo tomaron muestras del suelo, de madera muerta, de excremento de aves y del aire. Finalmente encontraron el hongo en los imponentes abetos de Douglas en la costa este de la isla. Desde allí, liberaba sus esporas al aire. Cualquiera que estuviera cerca, las inhalaba. Podía afectar a personas que trabajaban en el interior o exterior, que hacían jardinería o no. Básicamente, cualquiera podía contraer esta infección, no solo quienes tenían el sistema inmunológico debilitado. Ese mismo fin de semana estuvieron allí miles de personas, y yo fui el único que se enfermó. Ken recibió el tratamiento adecuado tras el diagnóstico correcto, y unos meses después volvió a estar bien. Pero entre 1999 y 2007, un total de 19 personas murieron en la Columbia Británica a causa de este hongo. Más de 200 se enfermaron. El caso de la isla de Vancouver muestra cuán peligrosos pueden ser los hongos, pero también que pueden controlarse si se detectan a tiempo y se cuenta con medicamentos eficaces. De regreso en Colonia, me pregunto qué tan exitoso es el tratamiento con medicamentos antifúngicos en Europa. Doan Skichurak es un ejemplo de que el tratamiento con medicamentos debe comenzar cuanto antes. De lo contrario, los hongos invaden los tejidos y la terapia para controlarlos puede durar meses o incluso años. Pero infectólogos como Oliver Corneli enfrentan un problema con los medicamentos contra infecciones fúngicas. Los hongos mutan rápidamente y se vuelven inmunes a los fármacos. Algunos ya son resistentes. Debemos tener cuidado de que no nos pase con los hongos lo mismo que ya ocurrió con las bacterias, que se salgan de control. Eso suena preocupante. Corneli va a explicarme el problema en el laboratorio de microbiología de la clínica. Aquí analizan qué medicamentos son eficaces contra los hongos patógenos detectados en cada paciente. Los hongos se cultivan en estas placas. En las tiras de prueba hay medicamentos. Las colonias blancas de hongos evitan marcadamente el contacto porque el medicamento es eficaz contra ellos. Pero si los hongos crecen sobre la tira, como en este caso, significa que ya son resistentes al medicamento. Es decir, el medicamento dejó de ser eficaz. Lo vemos todos los días. Cada día tratamos pacientes precisamente con este problema. La resistencia es parte de nuestra rutina. Ana Dudakova, jefe del laboratorio, nos muestra el resultado de una paciente. Se probaron varios antifúngicos. Arriba a la derecha está el medicamento utilizado en la terapia estándar. El hongo lo ha invadido por completo. Ya dejó de ser eficaz. Ese es nuestro medicamento estándar, pero en este caso ha fracasado por completo. Este hongo es absolutamente resistente a este medicamento. Pero los otros dos en principio aún funcionarían. Sí, exacto, esos aún funcionarían. Si no tuviéramos este resultado de laboratorio, seguiríamos suministrando el medicamento estándar y no entenderíamos por qué la paciente empeora y eventualmente muere. Los hongos son maestros de la adaptación. Es difícil combatirlos porque ya son resistentes a muchos medicamentos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué los hongos invasores se están volviendo inmunes a cada vez más medicamentos? En busca de una respuesta, viajé a los Países Bajos, a la Universidad de Wageningen.
Allí, los genetistas Evelyn Snelders y Seymen Joustra investigaron una serie de infecciones fúngicas mortales. En el hospital cercano a la ciudad de Nimega, los medicamentos fallaban contra un moho específico. El hongo era resistente. Normalmente, esta resistencia se produce tras tratamientos prolongados. Si se trata a los pacientes durante mucho tiempo con antifúngicos, puede surgir resistencia. Pero aquí fue diferente desde el principio. Ya que ninguno de los pacientes había recibido antifúngicos antes, la resistencia no podía resultar de un exceso de medicamentos. De modo que sabíamos que debía haber otra explicación. Evelyn primero tuvo que asegurarse de que la fuente del hongo resistente no estuviera dentro del hospital. De lo contrario, todos los pacientes se habrían infectado con la misma cepa de hongos. Sin embargo, durante la fase de pruebas genéticas, descubrió que los pacientes estaban infectados con diferentes variantes del peligroso moho. Entonces quedó claro que la fuente no era el hospital. Tenía que venir de otro lugar. Pero ¿de dónde venían estas resistentes esporas? Ahí entró en escena el genetista ambiental Seymen Joustra. Pensamos, ¿cuál es el hábitat natural de este hongo? Material vegetal muerto. Todas las plantas mueren y se descomponen. Y este hongo es clave en ese proceso de descomposición. El equipo inició una búsqueda exhaustiva. En aquel momento creían que estaban buscando la proverbial aguja en el pajar. ¿Cómo podría volverse resistente a los medicamentos un hongo fuera del hospital? Revisaron todas las fuentes posibles del moho: restos de poda, jardines, compost, campos, invernaderos, viveros. Fue impactante ver lo fácil que era encontrar cepas resistentes en el ambiente. Nos enfocamos demasiado en la clínica y no imaginamos que bastaba con salir afuera para encontrarlos. El posterior análisis del ADN de las muestras también confirmó que las infecciones fúngicas resistentes debían de haberse originado fuera del hospital. Pero ¿cómo podían los hongos desarrollar resistencia a los medicamentos en todas partes? De alguna manera debieron de haber entrado en contacto con los principios activos. Y entonces ambos finalmente dieron con la pista clave: los fungicidas agrícolas. Esa fue la explicación. Los medicamentos para humanos son químicamente iguales a los fungicidas usados en los cultivos. Y eso es especial. ¿Cómo? Los principios activos de los medicamentos son químicamente los mismos que los fungicidas agrícolas. Increíble. Eso fue para nosotros realmente sorprendente. Sus nombres difieren un poco, pero pertenecen al mismo grupo químico. Esa era la explicación. El contacto con los fungicidas hacía que los hongos se volvieran resistentes a medicamentos vitales. Porque cuando los restos de plantas de frutillas, papas o bulbos de flores tratados con fungicidas se llevan a los grandes montones de compost después de la cosecha, también llega allí con ellos el fungicida. Así, los mohos del compost entran en contacto con el mismo principio activo que también se utiliza en la clínica para tratar a los pacientes. Solo sobreviven aquellos hongos que, por casualidad, poseen resistencia al fungicida. Ahora se reproducen sin obstáculos y liberan al aire sus esporas resistentes que todos inhalamos. Si esas esporas infectan a pacientes, los medicamentos ya no serán eficaces. En la clínica neerlandesa, para algunos, la ayuda llegó demasiado tarde. El hallazgo fue tan incómodo que al principio nadie quiso creerles a los investigadores, pero luego se analizaron muestras en todo el territorio de los Países Bajos y todas confirmaron sus resultados.
Al principio fue muy positivo recibir reconocimiento, pero luego nos dimos cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. Los resultados muestran que las esporas de hongos resistentes están prácticamente en todas partes, en el aire. Pero hay zonas críticas. En las plantas de compostaje donde se acumulan residuos de cultivos tratados con fungicidas, la concentración de esporas es 20 veces mayor. En especial en regiones donde hay muchos invernaderos y cultivos de frutillas y papas. Y los bulbos de flores también juegan un papel. Antes de venderse, se tratan con fungicidas. Y luego terminan en el compost junto con los químicos. Así que los bulbos tratados con antifúngicos sí desempeñan un rol. Lo que me parece terrible es que el verdadero problema es aún mucho mayor. Me pregunto, ¿por qué no se eliminan estos fungicidas en la agricultura? O al menos se usan con más moderación. Durante mi investigación, descubro que el problema del hongo en la agricultura también es enorme. Las cosechas se ven seriamente amenazadas. Es un dilema. En Kiel me reúno con la botánica Eva Stukenbrock. Ella les ha declarado la guerra a los hongos. Tal vez sí haya una solución. Me lleva primero a Hohenschulen, un campo agrícola experimental de la Universidad de Kiel. Eva Stukenbrock quiere mostrarme estos campos porque están a la vanguardia del uso de pesticidas. Tengo muchas ganas de ver lo que me espera. La agrónoma Jill Jensen nos guía hacia un campo de cebada. La cebada ya ha completado su crecimiento y ahora solo madura hasta la cosecha. Jill toma una espiga del centro del campo, donde las plantas recibieron la dosis completa de fungicida. Danke, Jill. Ja, so guck mal. Mira, esto es el centro del campo, donde se aplicó el tratamiento completo. Richtig behandelt wurden. Comparamos estas plantas con otras de una esquina del campo. Allí las máquinas pulverizadoras no alcanzan bien y por eso no se aplicaron plaguicidas. Sehen hier auch mehr Pilzbefall. Ahí vemos más incidencia de hongos. Y si comparamos con y sin fungicida, se nota claramente la diferencia entre las espigas tratadas y las no tratadas. La espiga infectada es notablemente más pequeña. Los fungicidas parecen indispensables en la agricultura. Eva me lleva entonces a los campos fuera del terreno de estudio. Allí también se aplicaron fungicidas, pero ya no son eficaces. Al observar de cerca, en las hojas se ven manchas amarillas y marrones. Allí ha penetrado el hongo y las células están muertas. Las hojas ya no pueden captar la energía solar y eso afecta el crecimiento. Las espigas, entonces, son mucho más pequeñas. Cada año la agricultura pierde hasta un 20% de las cosechas por hongos, porque los fungicidas ya no surten efecto. De regreso a la histórica granja experimental de Hohenschulen, donde trabaja Jill, quiero ver cómo intentan controlar aquí el problema del hongo. Aquí tenemos lo que se denomina la compuerta de inyección, que en este momento está abajo. ¿Porque está siempre activa y la otra se puede cambiar? Exacto. El enfoque consiste en usar combinaciones de distintos principios activos, cuidadosamente coordinados. Te mostraré cómo lo aplicamos esta primavera. La idea es que si un hongo resiste a un fungicida, otro de la combinación lo elimine. Sin embargo, los expertos presumen que este método complejo rara vez se aplica fuera de los centros de investigación. Reviso los principios activos. Muchos terminan en azol. Acá hay otro azol. Exacto. ¿Son los mismos principios activos que se usan en medicamentos?
Lo investigaré más adelante. Eva está convencida de que no podemos resolver el problema de la infección por hongos solo con fungicidas. Quiere mostrarme por qué los hongos lo tienen tan fácil en nuestros campos. ¿Es todo trigo? Sí, todo esto es trigo. Es un monocultivo, es decir, aquí hay solo una variedad. Todas las plantas son genéticamente iguales, clones. Lo que significa que si el hongo infecta a una, puede infectar a todas. En el área experimental de la universidad, Eva me muestra cómo se pueden controlar los hongos con menos fungicidas. La situación es similar a la del campo. Una monocultura con plantas idénticas. El hongo solo necesita superar la defensa de una especie para infectar todo el campo. Si en el campo se cultivan diferentes variedades de cebada, esto ya no es tan fácil. Para infectar todo el campo, los hongos tienen que atravesar las defensas de cada variedad. Es poco probable que lo logren. El campo está mucho mejor protegido. La mezcla también contiene especies particularmente resistentes. Estas actúan como barreras y previenen la rápida propagación del hongo. En Dinamarca, en 2024, más de la mitad del trigo se cultivó con mezclas de variedades y sin pérdida de rendimiento. Este método aún está en fase inicial. Hay margen para una mayor optimización, dice Eva, pero es evidente, funciona. La idea es reducir el uso de fungicidas. ¿Funciona? Sí. Se observa que hay entre un 30 y 40% menos de enfermedades en los campos de trigo y, por lo tanto, también hay menos necesidad de tratarlos con fungicidas. Eso también ahorra dinero. Si se fumiga 1 o 2 veces menos al año, se ahorra muchísimo dinero. Necesitamos urgentemente soluciones como esta, porque nuestras armas químicas contra los hongos están perdiendo eficacia. De regreso en Colonia, quiero saber exactamente cuántos principios activos tenemos realmente en los medicamentos antifúngicos. Andrea Lickbeck, jefa de farmacia de la clínica, reúne para nosotros todos los medicamentos disponibles. Muchos medicamentos, pero pocos hongos. Pero pocos contra hongos. Sí, tenemos varios. Aquí hay un micafungina. Podemos ordenarlos. Al menos, la caja está medio llena. Azol, 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 azol. Encontramos sobre todo azoles. Esta vez no en bidones, como fotografié en Kiel, sino en medicamentos. Acá se ve la terminación azol. Aquí también. El grupo de ingredientes activos azólicos también se utiliza de forma muy intensiva en la agricultura. Y en nuestra terapia orientada al ser humano, este también es el grupo de ingredientes activos más grande. Pero lo que aquí se usa en miligramos, en el campo se aplica en kilos y litros. Así las resistencias aparecen mucho más rápido. Y si hay resistencia a los azoles, como vemos cada vez más con Aspergillus, todos estos medicamentos dejan de ser útiles. Y entonces nos quedan solo 2, que ni siquiera están del todo aprobados o evaluados para ese tipo de hongo. Pasamos de tener 3 opciones a 2, luego a 1, y al final solo queda esta. Es realmente preocupante. ¿Qué pasaría si también perdemos ese último medicamento? ¿Estaremos completamente indefensos ante los hongos?
Cerca de Trier, descubro que las consecuencias podrían ser dramáticas. Diría que encendamos las lámparas. Los investigadores Stefan Lotters y Amadeus Plefnia siguen el rastro de un hongo invasivo peligroso. Si bien no afecta a los humanos, está diezmando a los anfibios locales. Este es el hongo de la salamandra. También se le llama hongo devorador de salamandras. Y lo vemos aquí, literalmente, les come la piel. Este ejemplar está muy afectado. Tiene agujeros por todas partes. Y este otro también. Debe ser muy doloroso. Y aquí lo vuelves a ver. Son como cráteres. Exacto. Y eso les abre la puerta a las bacterias. Los animales suelen morir por infecciones secundarias, no directamente por el hongo. Aunque el hongo es astuto, suprime el sistema inmunológico de las salamandras. ¿Significa que el hongo se transmite de un animal a otro? Exacto. Se transmite por contacto directo. Por ejemplo, durante el apareamiento. Un hongo que se transmite por contacto con la piel. Eso es extremadamente raro y peligroso en los hongos, porque acelera la propagación. La pregunta es, ¿por qué de repente este hongo amenaza tanto a nuestras salamandras? Este hongo fue introducido desde Asia. Allí los anfibios son resistentes porque han evolucionado junto al hongo durante millones de años. Pero aquí es nuevo. Es invasivo. No es de aquí. Nuestros anfibios no tienen defensas contra él. Stefan Lotters me cuenta que ya han desaparecido cerca de 100 especies de anfibios, sobre todo en Sudamérica y Australia, por hongos invasivos. Un hongo con características similares al que amenaza a las salamandras se ha vuelto muy peligroso para los humanos. Apareció de la nada. También se transmite por contacto. Se llama Candida auris. Se propaga rápidamente y es resistente a la mayoría de los medicamentos. Candida auris fue detectado por primera vez en Japón en 2009. Poco después se extendió por varios continentes. Cada vez más países lo reportan. Además de la India, Sudáfrica y Venezuela, Estados Unidos es uno de los más afectados. Recientemente se reportaron más de 4.000 casos y la cifra crece rápidamente. Candida auris es difícil de detener. Europa también ha sido alcanzada. En varios hospitales de la región de Valencia se produjeron brotes importantes de Candida auris. Una de las clínicas afectadas está cerca de la costa. El Hospital Universitario La Fe es el principal centro médico de la región y también una institución clave en cuanto a trasplante de órganos. Por eso se atienden aquí a muchos pacientes con defensas bajas. En la primavera de 2016 aparecen en la unidad de cuidados intensivos las primeras infecciones inexplicables. El equipo que luego formaría parte del Comité Especial contra Candida auris aún no sabía lo que se avecinaba. Como atendían a muchos pacientes inmunodeprimidos, al principio no sorprendió la aparición de infecciones fúngicas. Se administraban los medicamentos habituales, pero no surten efecto. El hongo parece completamente resistente. Estábamos realmente asustados al ver lo que les estaba sucediendo a nuestros pacientes. No podían curarse de la infección ni siquiera en la unidad de cuidados intensivos y se infectaban nuevos pacientes. Fue realmente dramático porque estos pacientes ya estaban gravemente enfermos. Además de los medicamentos, los desinfectantes también son ineficaces. No pueden detener la propagación. Los microbiólogos del laboratorio se enfrentan a un misterio. ¿No identificaron correctamente el hongo patógeno?
Y ese es el problema que tuvo esta nueva especie en todo el mundo, porque las librerías o bases de datos que tienen los sistemas de identificación bacteriana y fúngica no las tenían incorporadas. Por tanto, se mal identificaba y la gente no sabía que tenía. Solo cuando Javier y su equipo realizan una prueba genética descubren con qué están lidiando. Candida auris. Un hongo nuevo, del que apenas se sabía nada. Por eso los medicamentos no daban resultado. Crece la preocupación en la fe. El hongo se propaga por la unidad de cuidados intensivos. De los primeros 4 pacientes, 3 mueren. Poco después, ya hay 22 infectados. El problema era controlar la difusión del brote en ese momento y salvar la vida de la máxima cantidad de pacientes posible. Entonces, por eso también probamos nuevos tratamientos y probamos nuevas medidas de limpieza. Todos los afectados son aislados y monitoreados constantemente. 2 veces al día se desinfectan todas las habitaciones. Pero sin éxito. Candida auris sigue propagándose. ¿Dónde se origina la infección? El equipo de microbiólogos, infectólogos y médicos de cuidados intensivos ordena una investigación exhaustiva. Se toman muestras de todas las superficies posibles, como en una escena del crimen. De paredes, pisos, mesas, equipos médicos, personal, pacientes no infectados y quirófanos. Se analizan cientos de muestras. Finalmente, llega el resultado. Y no encontramos Candida auris en los trabajadores, pero sí que la encontramos en las paredes, en las mesas, en las camas, en los enfingomanómetros. A los gérmenes también les gustaban los catéteres. Habían colonizado el plástico por todas partes, así que tuvimos que retirarlos todos. Pero también hay dispositivos para cuidados intensivos que no se pueden retirar sin más. Más de la mitad de los infectados murieron. Fue una pesadilla. Muchos expertos, incluso extranjeros, buscan métodos y principios activos que salven vidas. Al final, una combinación de medicamentos ayuda a los infectados y se utilizan desinfectantes a base de cloro. Pero debe cambiar por completo la rutina de higiene de cientos de empleados. Es una tarea enorme. Recién después de 2 años, las medidas finalmente surten efecto. Los casos nuevos disminuyen. Pero el hongo no ha desaparecido por completo. Sigue escondido en los rincones más pequeños, en superficies, en dispositivos, incluso en los pacientes. Lo importante es que ahora saben cómo enfrentarlo. We didn't know how dangerous it was, so now we know it. Si hasta entonces no sabíamos lo peligrosos que eran los hongos, ahora sí. Y esperamos que todos los hospitales del mundo aprendan de esto y respondan adecuadamente desde el primer paciente. En la fe están en alerta permanente. Se monitorean constantemente pacientes y superficies para que Candida auris no tenga una segunda oportunidad. Pero este hongo seguirá presente en la clínica. Me pregunto si otras clínicas realmente han aprendido de lo ocurrido en Valencia. Ya que este patógeno puede llegar a cualquier lugar. Hoy en día los patógenos se propagan fácilmente a grandes distancias. En Alemania ya ha habido algunos brotes, aunque más pequeños. Para saber si estamos preparados para un caso mayor, visito el Centro Nacional de Referencia para Infecciones Fúngicas. Oliver Kurtzai y su equipo son los expertos en hongos invasivos. Son el punto de contacto para clínicas y laboratorios de toda Alemania. Si alguien tiene una visión clara del panorama, es este equipo.
En 2023 tuvimos en Alemania unos 80 casos de Candida auris. Por eso intentamos, como centro de referencia, contactar directamente a los laboratorios de diagnóstico. Ellos deben identificar el patógeno y alertar a la clínica y decir, cuidado, tienen un agente nuevo y peligroso, deben tomar medidas. 80 casos parecen pocos, pero solo se reportan los pacientes enfermos. La propagación real, dice Kurzai, nadie la conoce, porque aún no es obligatorio reportarlos. Y el calentamiento global podría empeorar la situación, pues está entrenando a los hongos para sobrevivir en nuevas condiciones. Y esa adaptación a temperaturas más altas podría hacer que los hongos infecten más fácilmente a los humanos. Es una de las hipótesis más aceptadas sobre por qué Candida auris surgió de repente, y si es cierta, debemos temer que podrían aparecer muchos más hongos. Debemos prepararnos urgentemente para nuevos hongos invasivos, ya que una vez que se propagan, es muy difícil detenerlos. Todos los casos que vimos muestran que debemos reaccionar rápido y de forma integral, ya sea en el cuerpo, en una clínica o en el campo. Los medicamentos que tenemos hoy ya no son suficientes. Ahora es crucial desarrollar nuevos principios activos para medicamentos. Sin embargo, no deberíamos usar estos mismos principios activos en cantidades masivas en los campos, donde los hongos desarrollan resistencia rápidamente. Una cosa debe quedarnos en claro: los hongos invasivos aprovecharán todo cuanto favorezca su propagación, como los monocultivos en la agricultura. Métodos de cultivo más inteligentes podrían ser parte de la solución y además reducir el uso de fungicidas. La amenaza de los hongos invasivos es real. Si queremos evitarla, debemos aprovechar cada oportunidad.